Perfecto. Soy, bueno, artista visual, ya he trabajado tengo ya un ratito colaborando con Gimnasio de Arte, y pues bueno, mi trabajo ha sido mucho en cuestiones sociales, con ciertas comunidades, eh, más que nada trabajo con comunidades de alguna forma, comunidades migrantes, comunidades, niños en situación de calle en algún momento, mujeres, niños jornaleros migrantes. Y bueno, en este proyecto estamos de la mano con Elisa Simone, que me gustaría que se presentara también con ustedes. No se oye, Liz. Perdón, sí, tenía el micrófono apagado, una disculpa. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Elisa de Simone, como bien me presentaron aquí las queridas compañeras, y trabajo desde, ya podríamos decir, más de 15 años en temas de participación ciudadana y procesos de participación enfocados a lo que es el trabajo comunitario. Mi enfoque ha sido en un principio más hacia proyectos urbanos y arquitectónicos, y en los últimos años he estado trabajando en colaboración en esos equipos, fomentando estos procesos, enfocándome más a lo que es la innovación social y la innovación cívica. Y pues bueno, perdón, empezamos en frío presentándonos y bueno, me gustaría primero darles la bienvenida. Bueno, ya lo hizo Livia, y pues bueno, también pues agradeciendo que se hayan conectado, y pues bueno, también me da muchísimo gusto ver por ahí entre la gente conectada pues algunos amigos, alumnos, exalumnos, compañeros, y pues bueno, me da muchísimo gusto. Y pues bueno, bueno, esta sesión es un panorama muy, muy breve, es una sesión de 1 hora, es una masterclass muy, muy pequeñita, pero bueno, nos gustaría aquí darles como un panorama de algunas estrategias que de hecho nosotras hemos implementado, tanto herramientas digitales como ciertos dispositivos lúdicos que utilizan ciertas estrategias artísticas con fines participativos dentro de la comunidad. Y particularmente un proyecto que implementamos a solicitud de la Secretaría de Cultura para un programa que se llama Faro en tu Comunidad, y que es parte de la red de faros. Este proyecto, en este proyecto colaboramos Elisa y yo. No sé si puedas pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, este proyecto pues surgió de la necesidad de hacer un diagnóstico de posibilidades de vinculación entre la población que está justamente alrededor de las faros. El proyecto que nosotros implementamos, que nos gustaría compartir, porque el que estamos ofreciendo se implementó en la alcaldía de Azcapotzalco, justo los faros más recientes, y ante la necesidad, pues bueno, de explorar entre estos actores de la propia Faro, con el fin de implementar ciertos dispositivos y encontrar como estas posibilidades de vinculación entre la comunidad y la Faro con proyectos salidos, o podríamos decir proyectos que se comunidad, no de Faro, sino desde la comunidad, y encontrar esta vinculación después con la Faro. Este proyecto se intituló justo Lo chido de mi Y barrio. bueno, el proyecto
Adelante, Oli, adelante. Sí, adelante, Lisa. Este proyecto se intituló justo Lo chido de mi barrio, en relación a todo el proceso que bien nos comentaba Oli, y ha buscado ir desarrollando toda la metodología que vamos a conocer por medio de esta sesión. Ha sido un encargo, como bien decía Oli, por parte de la administración pública, y ha sido muy interesante poder interactuar con la problemática local y poder entender las necesidades también de la misma autoridad pública y irlo justo gestionando de manera colectiva y colaborativa hasta llegar justo a lo que podemos ver ahorita en pantalla en el proceso de desarrollo y definición de lo que es el proyecto, que ha sido justo posible gracias a todo lo que ha comentado Olivia, que viene desde la implementación de estas estrategias, de estos instrumentos y también dispositivos enfocado a procesos artísticos que han permitido facilitar la comunicación con la comunidad, con la autoridad pública y con actores que se han ido integrando a este proceso gracias a las herramientas que hemos estado implementando. Viene justo uno de los grandes enfoques, una de las grandes herramientas que se ha estado implementando en este proyecto ha sido justo la aplicación del mapeo en revisión un poco del concepto de cartografía social, que viene más que todo enfocándose al la representación de conocimientos, claro, también historias y saberes de las mismas comunidades por medio de un instrumento físico, gráfico, que ha permitido de la manera pues, más lúdica y artística también la expresión de las distintas personas y la integración de los distintos actores. Claramente la experiencia ha sido un factor muy clave en la definición de esta herramienta y también el trabajo que se ha estado realizando en campo ha sido parte integral de la alimentación un poco del proceso que se ha ido definiendo, de cómo ir trabajando con la comunidad, con los actores claves y activos de la comunidad para definir una visión de esta cartografía no solo geográfica, sino también de actores y comunitaria por medio de los instrumentos que les vamos también a compartir. Como podemos ver, realmente se han utilizado instrumentos muy sencillos y ha sido muy interesante también en el diálogo ir definiendo la plataforma. Por ejemplo, aquí tenemos una foto aérea que muestra la comunidad, que muestra el espacio comunitario, que ha permitido también facilitar el diálogo por el mismo conocimiento mucho más asertivo de las personas que han participado en las actividades que nosotros mismos que estuvimos detrás de ellas y que fuimos estuvimos realmente en un proceso de facilitar un poco la transmisión de este conocimiento local, de esa experiencia, muchas veces ya de distintas generaciones en estos barrios que son pues, que se encuentran en una situación muy particular. Como bien sabemos, el proyecto de Faro en tu comunidad en particular, que es parte de la red de faros, es un proyecto que se desarrolla en las 333 colonias definidas como con problemáticas enfocadas a temas, ¿no?, más de vulnerabilidad y de inseguridad y otros temas que se han definido justo en el diagnóstico que se ha realizado previo por medio de la misma autoridad pública. Y esto ha definido también, ha ido como definiendo ha ido etiquetando un poco estas colonias por medio de esos temas, ¿no? De esas temáticas, de estas vulnerabilidades, temas que platicamos también en algunos lives. Así que creo que ha sido una herramienta, los mapas y la misma representación geográficas y físicas, ha sido una herramienta que ha permitido
reempezar un poco ese análisis del mismo territorio y poderlos visualizar bajo perspectivas distintas gracias a los ojos de esta comunidad activa, de estas personas que han ido participando en las actividades. No sé si Oli quiera sumar algo más. Sí, me gustaría compartir justamente a partir de la siguiente lámina las formas de acercamiento. Todo hasta ahorita suena como una cuestión únicamente muy social, que lo es, pero las dinámicas a partir de las que nos acercamos a la comunidad, que llamamos dispositivos, tienen una cuestión mucho más lúdica. De hecho, por ejemplo, el dispositivo cero que le llamamos, fue un acercamiento a la comunidad en una fiesta. Se aprovechó justamente que las personas estaban concentradas en esta fiesta patronal y optamos por un mapa aéreo como lo mostró Oli, te estás Elisa, cortando un y poquito, se te corta un presentamos poquito un tu poco audio. como, Igual si quieres ahorita apagar tu cámara para que ok, tu internet jale más chido, ¿va? Ya, perdón. ok, va. Sí, no, yo, Sí, estas herramientas, podríamos decir, incluso performáticas, nuestro dispositivo cero fue este mapa aéreo en el que a través del cual nos acercamos a la comunidad, eh, representando de alguna forma, eh, presentar turistas en el barrio y pidiendo a la comunidad que nos compartiera cuáles serían como los lugares chidos o por los lugares que ellos consideran dignos de visitarse, o bien dignos como de compartir, o donde han sucedido eventos que son importantes dentro de la memoria y de la historia del barrio. Entonces, esta primera dinámica fue muy interesante porque suscitó no solamente la participación sobre el mapa, sino que también nos fue proporcionando muchísima información que tenía que ver justamente con cuestiones históricas, eh, con incluso eventos que se suceden actualmente, cambios que se han suscitado también en el mismo barrio, pero también con los afectos y con las relaciones emotivas de las personas con los lugares. Un segundo dispositivo que pusimos eh, en práctica en esa ocasión, la memoria. Y partimos de imágenes de oficios, preguntando a las personas sobre qué oficios reconocían o qué oficios todavía se encontraban activos dentro del barrio. Y fue muy interesante porque también eso nos remontó a un pasado que pareciera que ya no existe, pero que todavía está presente en esta zona de la ciudad, que es un pasado pues rural en alguna forma, y encontramos que hay zonas donde hay, por ejemplo, todavía quien cría vaca, quien vende pulque directamente en su casa. Entonces fue muy interesante porque nos llevó a los oficios que ya se perdieron o que creíamos perdidos, pero que en realidad en esta zona de la ciudad se mantienen activos. Al igual que eh, comunidades mucho más contemplados, como podría ser quien arregla los celulares o quien vende los discos piratas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos acercamientos han sido muy interesantes
porque parten justamente de estos dispositivos mucho más lúdicos. En el segundo caso, pues bueno, es como el tendedero, que bueno, ya sabemos que este dispositivo se ha usado de diferentes formas, pero que sigue siendo vigente en cuanto a que nos puede proporcionar muchísima información a partir de este acercamiento directo con la comunidad, con las personas, y apelando pues a la historia actual, ¿no? A sus recuerdos, pero también a lo que está pasando en este momento, y que nos da interesante y muy completo sobre el barrio, sobre las percepciones de las personas del barrio. No sé. Y pasando al dispositivo, otro que implementamos en el mismo sector de Azcapotzalco, que podríamos definir como el dispositivo 2, fue interesante trabajar ese tema del mapeo, no solo bajo esta perspectiva de, como hemos explicado antes, de foto aérea, y como ese trabajo también, de trabajo del mapeo de la historia o de los recuerdos, ¿no?, de la población del lugar. Trabajamos también con herramientas de mapeo físico, que fueron realmente mapas que nos ayudaron un poco a reconocer algunas oportunidades que teníamos de conexión en el mismo contexto, pero lo más interesante ha sido justo la implementación de un mapa que fuimos moviendo de barrios en barrios, de colonias en colonias, fomentando lo que es la institución de un barriómetro por medio de una definición de distintos colores que íbamos utilizando en cada barrio, que permitían a las personas, por medio del mismo color, poder definir su territorio. Ha sido muy interesante ver más que la interacción de la persona con la actividad, con el dispositivo, la interacción también entre las personas, ¿no? El diálogo que se ha ido generando, y también las reflexiones sobre ese diálogo y sobre la interacción que se iba generando entre las personas, por la falta de necesidad justo de encontrar espacios, lugares donde poder seguir alimentando sobre las reacciones o sobre la opinión, sobre la interacción que las mismas personas del territorio tienen con él. Uno de los elementos, por ejemplo, muy interesante ha sido, como repetía, nos encontramos en sectores definidos vulnerables por las autoridades de la Ciudad de México, ha sido, por ejemplo, trabajar el color negro. Para algunas personas, negro representaba el color de la muerte, de la dificultad de integración de las nuevas comunidades a su territorio, por los hechos que se han comentado mucho, por ejemplo, en la zona del Rosario o en la zona de las Trancas. Pero ha sido también muy interesante ver la visión que tenían otras personas que viven en un contexto más rural en la misma comunidad, donde negro realmente representaba la fertilidad de su terreno, de su tierra, de su territorio, porque eran personas que seguían cultivando, seguían, como bien comentaba Oli, teniendo algunos animales que permitían también producir, por ejemplo, algunos productos básicos para el consumo familiar, como quesos y leche y otros. Así que ha sido muy interesante como ver cómo en un territorio no muy extendido, había una visión como muy, muy diversa, pues muy relacionada justo a las actividades que en los mismos territorios se van desarrollando, y también de la historia que los mismos territorios han estado viviendo y los cambios que han estado compartiendo. Muy interesante también en todo ese proceso ha sido el trabajo de ilustración de los territorios. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. Además de trabajar el tema de la colorimetría,
hemos empezado también a trabajar la ilustración de la misma colonia. Muchas personas tenían muy claro la definición de su territorio, de la colonia en la cual vivían, y muchas de ellas se dedicaron también a ilustrarla por medio de, por ejemplo, aquí distintos tonos de verde, justo para ir explicando un poco la visión que ellos tenían de este espacio, otros por las actividades que se podían generar en ellas, y otros aún con algunos comentarios o algunas frases. Aquí podemos ver también la persona que está dibujando, está compartiendo su tradición prehispánica del mismo contexto. Así que esta diversidad cultural de las mismas generaciones y de los mismos cambios territoriales se han venido nutriendo de una manera muy lúdica y creativa esos mapas, y han permitido al equipo de ir identificando realmente estas distintas variedades de, cómo podríamos decir, esa paleta de colores que componían la misma comunidad, y por medio de las cuales poder empezar a desarrollar una paleta justo de color de actividades culturales y artísticas que vinieran justo a como tejer esta relación entre las oportunidades o las necesidades que se iban definiendo en el proceso. Todo este proceso que podemos ver ha sido un proceso muy físico, por lo mismo que movernos en estos espacios ha sido más fácil presencialmente. Se ha ido digitalizando para volverlo un mapa digital. En ese mapa digital que podemos visualizar aquí, ese nos permite como ir identificando una tipología de información mucho más variada, por lo mismo de la herramienta digital, y más que todo facilita también compartir la información y fomentar aún más la participación. Lo digital muchas veces podría parecer una barrera cuando realmente el enfoque por temas de acceso a la tecnología y las herramientas digitales, como a la conexión, por ejemplo, en redes, por medio del Internet, cuando se visualiza como una herramienta de uso unilateral. Realmente lo que se proponen en estos procesos son hibridación de herramientas. Así que trabajamos entre las herramientas físicas, como podemos ver el mapa que acabamos de ver en pantalla, y herramientas digitales que vienen a complementar las herramientas físicas, que permiten visualizar, por ejemplo, en este caso, una información más clara o más detallada, y nos permiten sumar distintos tipos de información, ¿no? Por ejemplo, estuvimos trabajando también con el equipo de las personas que iban a realizar las actividades posteriormente a la propuesta que se iba a desarrollar por medio de Lo Chido de Mi Barrio, y con ella se fue diseñando también todas estas oportunidades que se tenían en el territorio para poder facilitar el proceso de trabajo en el territorio. Como les comentaba anteriormente, la hibridación es un tema muy interesante porque facilita también lo que es compartir la información y fomentar la participación. Quiero decir que por medio, por ejemplo, de este mapa digital y de este link, podemos compartir todos los resultados que hemos ido realizando en todas las colonias, con todas las personas de la misma alcaldía. Podemos compartir esta información y recibir por parte de ellos comentarios, recibir también su aportación, y por medio, por ejemplo, de un Google Form que también fue diseñado para ello, invitarlos a seguir realizando, seguir comentando, seguir alimentando esta información para acceder a un número de población mucho más grande y a personas con un perfil, por ejemplo, de disponibilidad en horarios en las cuales hemos realizado la sesión, que no permitían justo su participación en las sesiones presenciales, pero se le facilita la participación por medios digitales. Así que en el archivo de mi barrio, pues como les comentaba, el mapeo ha sido una herramienta muy importante, ha sido la cartografía participativa, se ha ido implementando por medio de distintos mapas, pasando por mapeos físicos. Por ejemplo, este es otro mapeo que se diseñó y se llevó a cabo con los distintos actores que fuimos encontrando de las comunidades, pero eso es un tema que platicaremos un poquito más adelante.
Ok. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema de las etapas eh, que estuvimos trabajando, eh, muy sintetizado, que fue la contextualización y el reconocimiento del entorno, que fue con visitas previas y derivas que estuvimos haciendo justamente en las zonas en las que abarca el proyecto de Faro en tu comunidad, particularmente en el área de Azcapotzalco, Faro Azcapotzalco, la planeación de las actividades que vamos a llevar a cabo, también en la información específica que queríamos recabar, el diseño de los dispositivos, justamente de estos dispositivos pues mucho más lúdicos, que fueran mucho más participativos, que invitaran a la gente a no solo a ser parte de ellos, sino que también generaban como esta convivencia entre las personas durante el desarrollo de las actividades, y que también fue como muy interesante porque en esos diálogos que se daban entre las personas al momento de llevar a cabo estas pequeñas acciones, también había mucha información que estaba como oculta, ¿no? Que no estaba como, que no teníamos contemplada y que iba como complementando este rompecabezas el barrio, ¿no? Y de lo que la gente considera importante dentro de su comunidad. Y pues bueno, la implementación justamente en campo, que es donde se sucedió ya como toda esta convivencia. Creo que es importante enfatizar que en estos procesos no hay metodologías cerradas o de alguna forma metodologías que sean inamovibles. Se trata de metodologías que se van construyendo junto con la comunidad, o más bien a partir de la comunidad y de las características específicas del contexto. Creo que esta parte es en particular lo que hace que este tipo de formas de trabajo en comunidad puedan llevarse perfectamente al campo artístico. Hay muchos colectivos que han trabajado también cuestiones sociales a partir de este tipo de procesos, y es justamente como esta maleabilidad lo que hace que pueda llevarse a proyectos que se trabajen en comunidades. Una forma mucho más amigable, mucho más horizontal de trabajar con las comunidades con las que queremos desarrollar proyectos. Y bueno, creo que sobre las comunidades y también el acercamiento a ellas podría platicarnos un poquito Gabriel San Emeterio, que está por aquí, que también va a ser parte del taller. Ay, ¿me podrías repetir lo último que antes de que me presentaras, perdón? Que nos platicaras un poquito sobre la horizontalidad que se puede lograr con este tipo de dispositivos al trabajar en las comunidades, en el acercamiento a la comunidad. Sí, bueno, para empezar vamos a discernir diferentes dimensiones de comunidad, ¿no? Como se podía ver desde el mapa, vamos a ver comunidad desde el punto de vista geográfico y después otros tipos de comunidades como lo son las de circunstancia, por ejemplo, o las comunidades que nosotros elegimos. Y en base a eso vamos a poder discernir y empezar a analizar problemáticas, por ejemplo, de normatividad, de expectativas, perdón, pues de cuestiones de género, de cuestiones de poder, de sexualidad, de relaciones humanas. Y a partir de ahí, pues, no sé, me imagino que van a desarrollar sus proyectos de una manera artística con estas nuevas
formas, ¿no? De ver y de cuestionar lo que parece natural y lo que parece obvio. Sí. ¿Quieres continuar, Elisa? Sí, claro. Creo que en todo este proceso justo de definición de qué actividades proponer, de qué manera trabajar con las comunidades, es muy interesante toda la definición de ejes de trabajo que nos permiten de manera gradual y de manera también creciente, según la relación que logramos a desarrollar con la comunidad, con las personas que nos encontramos en el proceso justo de definición de, por ejemplo, del mapa de actores y de relación y interacción con ciudadanos, por ejemplo, activos en procesos comunitarios y locales, de ir definiendo un poco de qué manera vamos a trabajar con ellos y de qué manera nosotros mismos vamos a facilitar las actividades para que se vaya definiendo poco a poco y se vaya configurando esa parte metodológica. Claramente pues, son proyectos que se van definiendo de una manera muy específica por cada territorio, traje a la medida, como bien se le dice, pero lo más interesante de eso es justo tener esa apertura y flexibilidad hacia los talentos, por ejemplo, comunitarios, las oportunidades que vamos a encontrar en cada comunidad y aprovechar de ellas. Claramente las dinámicas sociales, por ejemplo, en este proyecto han sido uno de esos ejes que se han venido integrando a lo que es la metodología, tener en cuenta todo el tema de marginación y periferia, como tema también que se nos venía como desde el mismo, la misma definición del proyecto y los cambios actuales en el entorno, no solo hacia este tema del cambio de que el mismo proceso pudiera como fomentar, más que todo entender cómo ese cambio de perspectiva que proponemos, que hemos ido proponiendo, ha ido facilitando un poco el diálogo y también abriendo nuevos horizontes y nuevas perspectivas para las personas del territorio, para la misma autoridad, e ir construyendo en conjunto una nueva visión del territorio y de las actividades y de los proyectos, de los procesos que se podrían implementar en ellos. Así que se le puede decir que es un proceso que se define sin guión, sin definir realmente lo que va a suceder, pero tener las herramientas a la mano, ahí siempre de fácil acceso, para que se vayan configurando esas oportunidades de definir el proceso y claramente al final la metodología. Como hemos estado mostrando un poco en esta presentación, la parte más interesante es justo ese trabajo de campo, no porque vamos al campo en el territorio de una manera, con un punto de vista más crítico o analítico, más que todo nos acercamos al territorio para integrarnos a las realidades, a las acciones, a las festividades, a las oportunidades que las mismas personas de ellos nos dan y de ahí ir alimentando, ir nutriendo todo el proceso. Es muy interesante ver cómo la dificultad de acercarnos a las comunidades, la dificultad de participación que muchas veces se han escuchado, hemos vivido en algunos procesos, van desvaneciendo y al revés, hay esta integración a la comunidad. Claramente es muy importante desde un principio definir un diagnóstico de la posibilidad de participar de la misma comunidad al proceso que queremos implementar. Es muy importante entender si hay, si hay dinámicas locales que van a facilitar el proceso, si hay personas, actores locales que participan en el proceso, y esto lo podemos hacer de una manera muy sencilla, que es participar en ellas, ¿no? Volvernos por momentos, como un poco lo hemos hecho en el dispositivo cero, turistas, ahí nos han visto, ¿no? Con nuestro gorrito, con nuestro sombrero de para un poco ir a pasear un poco por la colonia, por las colonias, con nuestro
nuestro mapa a la mano, ¿no? Casi como turisteando un poco por las colonias, y ha sido un poco como esta perspectiva que nos ha permitido, y esta apertura que nos ha permitido facilitar el diálogo y fomentar la participación. Claramente también creo que en los procesos artísticos hay un elemento fundamental que es la generación justo de elementos que facilitan la curiosidad y el interés de las mismas personas, así que el acercamiento se va haciendo por medio de ello también. Otro factor muy importante ha sido, por ejemplo, también de la definición un poco eh, pues, del esquema un poco del mapa de actores. Hablamos de un mapa físico, hablamos de un mapa digital, hablamos de mapas geográficos, ahorita hablamos también de mapas históricos, ahorita por ejemplo del mapa de actor, que es un mapa que nos permite definir un poco con cuáles personas vamos a poder poco a poco trabajar, cuáles personas están dispuestas, cuáles instituciones, cuáles grupos de trabajo están interesados en lo que estamos haciendo. Así que, por ejemplo, esos mapas colectivos y colaborativos han sido una herramienta que han facilitado el diálogo también con esas personas, que han facilitado la integración de estas personas al proceso, porque se ha visibilizado la información de una manera gráfica, lúdica, colorida, creativa y sintética, y ha permitido entender un poco qué estábamos haciendo, con quién lo estábamos haciendo, dónde lo estábamos haciendo, y cada actor ha podido evaluar cuál es la participación de los otros, de qué manera se iban ha podido también evaluar de qué manera se iban a poder generar esas interacciones entre las distintas personas de distintas colonias y distintos barrios del mismo territorio donde estuvimos trabajando. Así que un tema muy, muy importante en todo este proceso, claro que es parte de estos hitos que se definen desde el principio, es ir definiendo, configurando redes locales del mismo territorio con que vamos a trabajar, para implementar proyectos globales. La globalidad se puede entender bajo distintos perfiles. Claramente en estos procesos cívicos y ciudadanos participativos se visualiza más bajo este perfil como incluyente y de distintos territorios, no tan cercano el uno al otro. Así que esta globalidad es justo esta visión de poder aprovechar de las experiencias de los unos y de los otros, compartirlas. Claro, los medios, la hibridación es parte, ¿no?, de la facilidad, parte del proceso que facilita un poco todo lo que es la relación entre lo mío, lo local, pero también lo que en común, en colectivo podemos definir. Y en esta lista de actores, que también fue una de las primeras sesiones que también trabajamos con la Secretaría de Cultura, por ejemplo, en este caso, con la red de faros, ha sido como trabajar en conjunto cuáles podrían ser las personas, los ciudadanos, las organizaciones locales que sean civiles, que sean culturales, que sean artísticas, que sean educativas, la misma academia para poder compartir también el proceso y nutrirnos de las relaciones que anteriores o contemporáneas se han ido desarrollando también en el territorio, o la relación con otras instituciones públicas o privadas. En este caso, por ejemplo, han sido los pilares, han sido otros grupos de trabajo que estaban, como por ejemplo los módulos de atención ciudadana y otros que de la misma manera estaban buscando esta relación con la ciudadanía, con el territorio, claramente con enfoques totalmente distintos. Así que ha sido como compartir la experiencia, compartir los procesos y también de una manera muy generosa estar abriendo los resultados de los distintos procesos para que cada uno, de una manera claramente bien, con enfoques totalmente distintos, pudiera como implementarlo en su proceso creativo, ¿no? Por ejemplo, en este caso era para ir definiendo qué tipo de proyectos y qué tipo de actividades íbamos a poder generar en los distintos barrios con las distintas personas.
Y todo ese proceso viene justo a implementar esta visión de un eje común, que es justo la definición de procomunes, que son estos ejes de interés en común entre personas de distintos territorios con temática en común, como podría ser ahorita, por ejemplo, el tema de las colonias 333 y de su realidad y dificultades de desarrollo en el tiempo y aquí en la Ciudad de México. Otros temas en común han sido, por ejemplo, el trabajo de más que todo la actividad que se ha ido generando en algunos espacios que se han definido como problemáticos para la comunidad, para poderse empoderar de ellos y en ellos desarrollar las actividades que se iban construyendo en conjunto, justo por medio de la construcción colectiva de soluciones comunes, el codiseño del imaginario colectivo, que viene justo es uno de los procesos más interesantes de toda esa implementación de dispositivos y herramientas, porque busca justo la construcción de esta visión en común de un futuro no tan lejano, ¿no? Y que nos permite, por medio justo de los proyectos que fomentamos, irlo poco a poco construyendo y entregar más que todo a las comunidades y a las personas con quien trabajamos parte de herramientas, instrumentos que permiten darle continuidad, ¿no? El rol del equipo técnico justo en este proceso justo del diseño en colectivo, del imaginario colectivo, es también ampliar horizontes y abrir perspectivas. Estos puntos vienen más eh, con el enfoque de llegar a la comunidad, llegar a los territorios, llegar con los distintos actores y comentarles, por ejemplo, experiencias que hemos tenido en otras comunidades o experiencias que hemos tenido en otros territorios para mostrarles otras maneras de ver, ¿no? Su mismo territorio u otras oportunidades que su mismo territorio podría desarrollar, otras necesidades que podrían volverse oportunidades si se evalúan bajo otro perfil. Y claramente estas herramientas digitales, estos dispositivos que hemos estado implementando, lo han aclarado hasta poder llegar en una etapa sucesiva a algunas sesiones de definición de programas, de actividades y el desarrollo de algunos talleres que ya se realizaron por medio del grupo de Faro en tu Comunidad. Así que nosotros hicimos la entrega de los instrumentos, la entrega del proceso y la entrega también de todas las herramientas que desarrollamos. Creo que es importante comentar que todo este proceso que nosotros llevamos con fines, con un fin muy específico, para un programa que ya estaba establecido, todo este proceso, justo lo que hablaba hace un momento Elisa, de esta definición también de las necesidades, intereses de la comunidad, tienen mucho que ver con el acercamiento del artista a las comunidades. Por ahí en algunos lives que hicimos en Instagram, estuvimos platicando como sobre estas formas de trabajo del artista con la comunidad, donde creemos como muy necesario esta sensibilización y el cambiar como esta postura del artista de trabajar con la comunidad como si fuera un elemento y no como si fuera como este colectivo de personas que tienen una historia, que ya tienen una forma de vida establecida, que tienen una dinámica y en la que nosotros vamos a irrumpir. Este tipo de dinámicas para nos ha sido como muy, muy interesante. También la forma en la que podemos hacernos de estas herramientas digitales y la forma en la que pueden ayudarnos también a conocer a la comunidad, al medio en el que estamos trabajando, pero también para ir haciéndonos de estos datos, de este archivo, de toda esta información, no solamente para el artista, sino también para la comunidad. Trabajar
desde el ámbito artístico con la comunidad, no con esta visión solamente, como lo mencionaban en un live Gemma Argüello y Gabriel, extractivista, sino con una conciencia más de trabajar en realidad en la comunidad, con la comunidad, y tratar de hacer a partir de este tipo de dispositivos pues podríamos decir como una especie de evaluación o un termómetro de cómo está constituida la comunidad, de los proyectos que podemos hacer dentro de la comunidad y con la comunidad. Creo que a veces como artistas nos acercamos a las comunidades con las que queremos trabajar o con las que nos interesan solamente desde el interés del artista, pensando en la comunidad como lo que tenemos en el imaginario y no como lo que la comunidad realmente es, y los proyectos que sería pertinentes poder trabajar con ellos y que no sean únicamente, podríamos decir, como a beneficio del artista, sino que dejen algo en la comunidad, que sean del interés de la comunidad y que puedan seguirse, continuarse y que dejen algo que la comunidad de lo que la comunidad pueda hacer uso. Y justo, perdón, Oli, esta continuidad se facilita con las herramientas que hemos estado platicando, ¿no? Que son generalmente enfocadas a el desarrollo de open source, que facilita justo el acceso a herramientas que no son de pago, entonces son gratuitas, o otras herramientas como las físicas que hemos visto, que necesitan realmente de producir, imprimir algunos mapas, algunos planos, para poder, por ejemplo, trabajar a lo largo de distintas sesiones, distintas temáticas a nivel comunitario. Así que lo interesante es justo ese tema de la replicabilidad y de la accesibilidad de las herramientas que facilitan justo y propician lo que es la participación y la integración del artista, de la persona interesada en trabajar con la comunidad, a los procesos y a las actividades que la misma comunidad desarrolla a lo cotidiano. También permite establecer proyectos a más largo plazo. Creo que ahorita hay un tema importante que es justamente la pandemia y que cuando hablamos de proyectos en comunidad siempre pensamos pues en lo que nos gustaría a todos, que es estar trabajando directamente con la comunidad, salir, hacer trabajo de campo, pero justamente también estos medios, el mapeo, este tipo de cartografía, el hacernos de datos, también nos permiten con estos medios digitales poder trabajar con la comunidad a distancia y también pensar en que la comunidad no solamente es la comunidad que está allá, sino la comunidad es también en donde nosotros estamos insertos y tratar de implementar también este tipo de herramientas no solamente pensando en una comunidad distante, lejana, desconocida, entre comillas, sino también pensar en los proyectos que podemos llevar a cabo con nuestras propias comunidades, con las comunidades en las que nosotros mismos estamos insertos, de cuántas comunidades somos parte, pensando incluso en que estamos aparentemente, bueno, no estamos encerrados, ¿no? Por el momento, pero aún así pertenecemos a comunidades. Y cómo podemos insertarnos, cómo podemos incluso desde la distancia trabajar con la comunidad a partir de estas herramientas. Claro, y algunos ejemplos, por ejemplo, los vemos aquí en pantalla, del trabajo que se puede también realizar con la población en general. Hay actividades para niños, para jóvenes, para público en general, y la creatividad y plasmar lo que es ese imaginario colectivo es un ejercicio muy interesante, muy lúdico, donde
con muy pocos elementos, se nos facilita plasmar lo que creemos hacer, y más que todo son herramientas que facilitan también la toma de decisiones en conjunto, la definición de acuerdos, por lo mismo que al lugar de estar platicando de ellas, generamos por medio de la creatividad elementos, factores que nos facilitan un poco ponernos de acuerdo sobre ellos. Así que es muy interesante realmente explorarlas, poderlas llevar a cabo, y también de ellas deducir, ¿no?, todos los procesos metodológicos y teóricos que platicamos. Y también pensar que a partir de estas herramientas, justo en esto que hablaba hace un momento del papel del artista que llega como pensando en lo que le gustaría hacer, cómo a partir de estos dispositivos o de estas formas de acercamiento pueden surgir justamente la guía o estas luces de hacia dónde podemos llevar nuestros proyectos, ir como hacia la comunidad en específico, el contexto específico de la comunidad, y cómo estas, en estos dispositivos, a partir de la información que obtenemos, podemos pensar en proyectos, en las formas de acercamiento, en si queremos trabajar de forma directa con el territorio, si queremos trabajar a partir de la memoria, como toda esa riqueza que tiene la comunidad y que nos puede dar como todas estas, todos estos hilos, ¿no? de esta madeja con todos estos hilos de donde podemos como tirar y sacar y poder llevar un proyecto, desde un proyecto muy inmediato hasta proyectos a muy larguísimo plazo. Y también como estas herramientas y estos dispositivos digitales generan datos, nos generan información, generan estadísticas que también pueden llevarse a una cuestión mucho más conceptual y mucho más hacia el imaginario. Cómo a partir de estas herramientas y de estos acercamientos podemos como artistas trabajar desde proyectos muy sociales, muy encaminados a la visibilización de problemáticas, de situaciones en particular, a trabajar con el imaginario incluso de la propia comunidad. Sí, justo por medio de los mapas, por ejemplo, podemos ir identificando información más cualitativa, que esa información es justo de la data que platicaba Soli, que nos permite identificar bajo un perfil mucho más humano, mucho más sensible, mucho más creativo, cuál es la realidad de la comunidad, cuáles son las oportunidades y qué se va generando en conjunto, ¿no? Cuáles son los resultados de los procesos que implementamos. Aprovechando que está Gabriel por aquí, pues me gustaría por último que él nos platicara un poquito sobre esta parte que él va a abordar, que es importante en la comunidad, quizá muy brevemente, pero creo que también es importante como esta otra parte sensible que se va a revisar con Gabriel sobre las formas de acercamiento. Sí, pues para fomentar un proceso como más simbiótico, ¿no? Entre el artista y la comunidad a la que se acerca, pues vamos a ver como razones más estructurales por las cuales cierta comunidad puede verse como vulnerable o cómo se construye esa vulnerabilidad a partir de las relaciones, ¿no? Y de las estructuras que asumimos como naturales e inevitables. Entonces vamos a ver un cuestionamiento desde lo personal hasta lo que asumimos, ¿no? Sobre las comunidades con las que queremos trabajar. Y pues ya, así eso fue más rápido. Ya son las 8. Sí, pues no quisiéramos extendernos más de la hora y nos gustaría mucho pues invitarlos a checar los lives que hicimos en el Instagram de Gimnasio de Arte, donde platicamos pues como
más cada uno de las personas que vamos a estar facilitando el proceso sobre los temas que vamos a estar abordando. Y pues bueno, nos gustaría mucho pues verlos por ahí en el curso. Y pues bueno, por ahí están al final de la presentación pues algunos datos del taller, de la duración y de el costo, que parece que ahorita está en costo de preventa, también si hay algún interesado. Y pues bueno, parece que por ahí Gimnasio de Arte va a tener como alguna sorpresa para quien de esta masterclass quiera inscribirse. Y pues bueno, pandemia. darles las gracias por estar con nosotros y por su interés. Y pues bueno, están por ahí nuestros correos, nuestras redes sociales y pues bueno, pues ojalá y tengamos oportunidad de compartir más con ustedes. Sí, hay una pregunta ahí en el chat, por si quieren contestarles, ¿dónde se pueden ver los mapas? Les compartimos, si quieren, por este medio, no hay ningún problema, la liga para que puedan acceder a ella. Aquí están, y aquí está un poco la metodología de los dispositivos. Las invitamos y los invitamos muchos a inscribirse al taller para darle continuidad un poco a las charlas que tuvimos en live y en esta sesión, pero claro, de una manera más participativa por parte de ustedes, compartirles de una manera más vivencial los procesos y claramente pues también conocer en los que van, en los procesos en que están. Así que de verdad los invitamos mucho, las invitamos mucho a escribir a Livia, porque sí, parece que les tienen sorpresas también después de esta sesión. Y muchísimas gracias al Gimnasio de Arte por esta oportunidad por compartir todos estos procesos y estas experiencia en comunidad. Gracias, Livia. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. No sé si también tengan alguna duda alguien del público. Y sí, ahorita para ustedes que asistieron el día de hoy aquí a esta clase máster, les tenemos este precio de 1,800, que es mucho más bajo del de preventa, hasta el 18 de enero, pero solo ustedes que estuvieron aquí con nosotros, para que también lo puedan aprovechar. Nos pueden mandar, ya tenemos la lista de quienes asistían, pero si nos quieren mandar un mensaje de que quieren participar con este precio, puede ser por el WhatsApp o por el correo o por nuestras redes sociales. Nada más tienen que mencionar que estuvieron por acá con nosotros el día de hoy. Y pues creo que pues nos agradecen mucho por ahí en el chat. Mariel pregunta de a qué tema se refiere Oli, pero tema? No sé de qué se refiere. ¿A cuál tema?